Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Santa María es virgen. ¿Para qué? Para la corredención, para poder ser Santa María, la del pie, la de estar al pie de la cruz, la del sí al pie de la cruz. El sentido profundo de la virginidad de Santa María me lo da su destino de ser madre de Jesús, asociada íntima e indivisiblemente a la obra redentora de su Hijo mediante la oblación sangrienta del Gólgota. Si tú o yo hubiéramos estado en el lugar de María, creo que la situación hubiese sido distinta. Lo más probable es que no hubiéramos tenido redención, no me cabe la menor duda, porque hubiéramos sacado la espada, hubiéramos cortado cabezas, hubiéramos bajado a Cristo de la cruz y hubiéramos dicho, pobrecito, ¿no se dan cuenta de lo que le están haciendo a este inocente? La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y María sabía eso muy bien. Solo Dios basta. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, en nuestros canales en YouTube. NSTV Radio, uno de ellos, NSTV Perú es el otro. También saludamos a los amigos que nos siguen a través del Facebook. Tenemos dos Face, NS Radio, NSTV, y también para aquellos que nos siguen o nos están escuchando en vivo y en directo a través de las ondas de el canal 27 UHF, los 720, amplitud modulada en el Cusco, y aquellos que nos van a escuchar en alguna retransmisión, ya sea a través de los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en Arequipa, o nos van a ver a través del canal 27 UHF o Cable Amigo en la Ciudad Blanca. Bienvenidos todos, agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, y en este espacio de trabajo hoy les estaremos acompañando, como es costumbre, los días martes, la hermana Alexandra Benavides y quien les habla, Randy Brunero. Hermana Alexandra, bienvenida una vez más. Gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Hermana, la paciencia todo lo alcanza. Creo que, evidentemente, además de la paciencia, la Santísima Virgen María al pie del Gólgota y de pie junto a la cruz de su Hijo nos muestra muchas otras cosas, pero ¿cuántos de nosotros, por cosas ínfimas, saltamos, como suele decirse, como leche hervida, sí, y no aguantamos ni siquiera el más mínimo de los defectos de nuestros hermanos, incluso hasta el más mínimo de los errores? Muchas veces nos equivocamos, somos seres humanos, y sin embargo no somos capaces de exclamar como nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y sobre todo, don Randy, que si uno no comprende lo que es la paciencia y no trabaja por conseguirla, porque bueno, comprenderlo todavía, pero construirla en uno mismo y darle la importancia y el relieve que tiene en la vida de cada cristiano, en la vida de cada ser humano, pero en la vida de cada cristiano más importante, pues no comprendemos la paciencia de Dios, que ese es el problema, que si no somos capaces de administrar paciencia, no vamos a ser capaces de entender esa paciencia de Dios. ¿Y quién más paciente? Una paciencia tremenda. A mí me hace reflexionar mucho en la película de la Pasión, cuando se ve la imagen desde arriba, vista por Dios Padre, y cae esa gota, esa lágrima de Dios Padre. Es una escena que, muy bien, a muchos podrán decir, bueno, pero no es litúrgica o esto, lo otro, lo que quieran, pero yo creo que refleja de una manera clara la paciencia de Dios. O sea, aguantar, Dios Padre, que le hayamos hecho lo que le hemos hecho a su Hijo,
y solo reflejar en una lágrima como diciendo, ahora estoy conmovido, ahora sí, el mundo queda perdonado, pero curiosamente esa misma lágrima de perdón se transforma en la ira de la naturaleza. Aparece allí el temblor, el terremoto, como diciendo, toda la naturaleza se revela ante lo que le han hecho a Dios, y Dios Padre, sin embargo, aplica el perdón. Sí, ciertamente, y la paciencia de Jesús sacramentado, ¿no? Ese amor que no se cansa de esperar, ahí consolidado en un trocito de pan, a expensas de la libertad del hombre, de la crueldad del hombre, de la indiferencia del hombre, del desamor del hombre, y sin embargo, ahí está. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelva, y volverá, y ciertamente más pronto quizá de lo que nosotros nos imaginamos y en el momento que menos lo pensemos. Pero es importante descubrir también como la génesis de la palabra paciencia, y el Padre Molina tiene unas cosas preciosas que quiero compartir hoy con ustedes para que también valoremos la presencia de Jesús en la Eucaristía. Porque muchas veces, don Randy, nos parece que, sobre todo últimamente, de alguna manera tomamos del pelo la paciencia de Dios. Nos parece que, bueno, que total espera, total. Es misericordioso. Sí. Es muy bueno. Iba a decir, todo lo aguanta. Y es cierto. Y todo lo aguanta. ¿Sí? Todo lo aguanta. Pero llegará cuidado. el día en que pues esa paciencia se agotará, pero mientras tanto, pues cómo comprenderla, porque muchas veces, don Randy, en nuestra vida diaria no somos capaces de tener paciencia con los demás. Lo que yo no ejecuto en mi vida, lo que yo por lo menos ni siquiera en mi canon de entendimiento le doy importancia, que es esto, porque es verdad, todos somos impacientes, y con el matiz cada uno de lo que más nos impacienta. Alguno le impacientará pues que encontrarse con una persona que sea muy pinchuda, o una persona que otro le molestará la impuntualidad, a otro le molestará que una persona pues ronque, qué sé yo, mil cosas que uno a veces no soporta. Pero si el problema de no tratar de enraizar en nosotros las virtudes es que cada vez desconocemos más el amor del bien, o sea, el amor del Padre, el bien que es Dios. Y por eso nos parece, por ejemplo, una persona paciente hasta el grado máximo o hasta... no es un tonto. Es un tonto, yo cómo me lo voy a aguantar, esto no tiene sentido, ¿usted qué le pasa? Póngase, aplíquese, ¿no? A vivir lo que tiene que vivir, reviente, salte, conteste mal. Entonces cuando uno se detiene a pensar en esto, dice, vamos a ver, ¿merece la pena o no merece la pena? Porque si yo no soy paciente, y si yo a la paciencia no le doy ningún valor, tampoco le voy a dar valor a la paciencia de Jesús en la Eucaristía, y cada vez voy a ir alejándome más, porque es un trozo de pan ahí que, bueno, mira, ahí que se quede, ¿no? Hay que tener mucha imaginación, podríamos decir, para poder creerlo. Yo, mientras usted hablaba, me venía a la mente, he estado leyendo algunos informes y un artículo sobre la Revolución Francesa, y a uno le llama la atención justamente, primero, cómo hemos reflejado a lo largo de la historia lo que la Revolución Francesa significó para el mundo. Muchos llegan a decir que si hoy tenemos derechos humanos es gracias a la Revolución Francesa. Perdón. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Si hoy tenemos derechos humanos es justamente la paciencia de Dios a través del cristianismo la que nos ha hecho descubrir la importancia del ser humano, y no la Revolución Francesa. Y uno se pone a ver las cosas que va diciendo el hombre o que va haciendo el hombre a lo largo de la historia. Una Revolución Francesa, toda ella pintada de ilustración, en la cual, tengamos en cuenta, en la Revolución Francesa, en la auténtica, la que comienza y que hoy mucha gente se llena la boca hablando de ella, se quitó hasta el calendario romano. Así es. Se quitaron todas las fiestas religiosas. La fiesta de la Navidad se convirtió en la fiesta del perro. Yo no sé si ustedes sabrían eso, pero para que vayan enterándose. Y esto documentado, o sea, esto con documentos de la época
no con especulaciones posteriores o escritos de personas, y todo eso Dios lo soportó en un silencio absoluto. El asesinato a través de la guillotina de miles de religiosos y religiosas y sacerdotes de la Iglesia Católica, la confiscación de los bienes de la Iglesia Católica, que es algo que sucede siempre. O sea, hay una revolución y la primera que le achacan todo es a la Iglesia. Y Dios, con esa paciencia santa, hoy permite que a Francia, a esa Francia de la revolución, se le siga llamando la hija predilecta. Así es. Porque lo es, porque ha sido la primogénita en cuanto a la conversión dentro de Europa. Y la cantidad de santos. Y los santos que ha tenido. ¿Qué hubiera hecho usted y qué hubiera hecho yo si estuviéramos en el lugar de Dios? Y aprovechando esto, don Randy, cifras que de verdad dice uno, no seguimos el hilo de la historia y vamos haciendo, muchos de nosotros por no querer aprender la verdad, por no querer conocer la verdad, somos carnada de la ignorancia que es el demonio y del padre de la mentira que es el demonio. Después de la Revolución Francesa y todos los efectos nefastos, se sigue trabajando, sobre todo los masones se aprovechan para ir pervirtiendo las costumbres, ¿no? Y fíjese que en el año 1900, siempre lo repetimos, 1917, cuando se aparece la Virgen Santísima en Fátima, es porque ya es el principio del fin y la Virgen viene a alertarnos. Venimos ya desde la Revolución Francesa 1870... 89, 1789. 1789, muy bien. Ya se viene fabricando ya un caldo de cultivo bastante de generación en generación, ya bastante malogradito, pero en 1917 por eso ya el marxismo. Claro, hay que tener en cuenta todo lo que supuso el siglo XIX, porque la revolución evidentemente siguió hacia adelante en los años 1800, y luego cambia su rumbo, porque incluso hasta el mismo Robespierre acaba en la guillotina que tanto utilizó para matar a otros, pero tengamos en cuenta que ese siglo XIX es el siglo de la potencia, podríamos decir, liberal, ¿no? Es donde empieza todo el liberalismo. ¿Y cuál era la diosa? La diosa razón, la diosa libertad, la religión libertad. Cuidado, porque estos tipos, porque no sé qué epíteto ponerle, estos tipos sabían que el hombre es un ser religioso. Y entonces, ¿qué dijeron? Si quitamos la religión y ponemos un ateísmo, no vamos a tener resultados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner una religión civil. Y entonces, la libertad, la igualdad, la fraternidad, todo sonaba muy bonito. Los valores, allí es donde empiezan los valores. Así es. Y ya se deja de lado la palabra virtud. Eso hemos hecho un análisis en un programa, bien. Porque, cuidado, para nosotros, para los cristianos, la virtud es lo que vale, no los valores. Y hoy hablamos de valores cristianos, virtudes cristianas. Los valores son cosas sociales, son cosas cívicas que intentaron reemplazar la virtud cristiana, que fue la que puso el orden, el amor y la moral dentro de una... Y ellos sabían, si quitamos esto, tenemos que reemplazarlo con algo, porque si no se nos viene la debacle. Pero resulta que la debacle se vino de todas maneras. Se vino de todas maneras y lo que sigue viniendo, porque, ojo a las cifras. Bueno, volvamos a la Virgen. Si aparece la Virgen en 1917, estalla la revolución bolchevique. Si la Virgen Santísima dice, si esto no para, vendrá una guerra peor, y luego los errores de Rusia se propagarán por toda la tierra. Vale, bien, pues algunos se convertirán, otros no. Viene la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y los errores de Rusia se siguen propagando. Año 1961. Hoy los estamos viviendo. Claro. 1961, autorización de la píldora para el control de la natalidad. ¿Por qué? Porque empiezan los filósofos, ya viene la época de Herbert Marcuse, de Freud, diciendo que toda la represión del niño y todos los traumas del niño es por haber reprimido la sexualidad. Entonces, pero ya había un caldo de cultivo para poder decir eso, ojo, porque eso no se podría decir en otro contexto. Es como hoy ya se ve muy normal la ideología de género, desgraciadamente, pero esto hace 100 años, nuestras abuelas se hubieran muerto de risa como les hubieran dicho esto. Yo hablábamos ayer justamente con María Jesús en el programa, y yo decía, cómo nuestra generación
fue adoctrinada a través de los artistas, principalmente cantantes, yo mencioné varios cantantes, que ya no solamente mostraban todo esto de la ideología de género como algo normal, sino como algo bueno. Sí. Es decir, un varón no solamente tiene que seducir a las mujeres, también tiene que seducir a los varones. Mujeres que cantaban y tenían un éxito en su canción, cantando su primer amorío, que había causado incluso el escándalo de un hombrecito al verlas besarse en la playa, y cosas por el estilo. Y nosotros todos felices y contentos cantando esas canciones, y escuchando a esos ídolos del rock y de la música ciudadana bonaerense. Y entonces uno dice, es que ya nos venían cocinando como a la ranita, ya, ¿no? Está todo muy preparado y por eso ya nada suena a y venía de esa época, es lo que usted va a decir ahora. O sea, mucho antes, pero ojo, que ya en 1961, para que se autorice la píldora del control de la natalidad, es decir, los anticonceptivos, es que ya había un ambiente que eso lo tragaba como algo normal. Y tengamos a inicios del siglo pasado, la Escuela de Frankfurt es la que abre la puerta a todo esto, y los pensadores que salen o surgen de esa idea, de esa escuela, algunos de ellos terminan diciendo cosas que todavía hoy no se dan. Entre ellos, de decir, o sea, ni siquiera pensemos en la sexualidad. O sea, ya las mujeres ni siquiera tienen que pensar en ser madres, ya vamos a encontrar la técnica para que existan seres humanos y que la maternidad no exista. Qué terrible. Eso está dicho a principios del siglo pasado, mi amigo. Si usted no lo sabe, esa es la paciencia de Dios. Es la paciencia, porque dice uno, Dios mío, Dios podría, con el guiño de un ojo, aniquilar, hermana, aniquilar. Y acabar con estas personas, dice Jesús, pero porque espera el trigo y la cizaña que crezcan juntos, pero ya llegará el tiempo en que habrá que hacer la poda. Pero sigamos, don Randy. Año 1969, derogación de la ley de blasfemia. Antes todo lo religioso era sagrado. 1969, legalización del divorcio. O sea, la ley se mete en que es el gran pecado, y ya Jacintita de Fátima lo decía, los gobiernos que no se metan con la religión, que la Virgen, porque ya veía lo que se iba a venir, ¿no? 1969, todo en 1969, introducción de la educación sexual obligatoria en las escuelas. 1973, legalización de la pornografía. 1976, legalización del aborto, esto en Occidente, porque en Rusia se aprobó en 1920. Sí, el aborto se aprobó, eso en 1920, esto es Occidente. A los pocos años de la revolución. 1977, autorización del divorcio sin culpa. 1993, los abortos siguen siendo ilegales, pero no están sujetos a procesamiento hasta la semana 14. El aborto de los niños discapacitados es posible hasta el parto. 1994, completa legalización de la homosexualidad, esto en todo Occidente. 1999, por orden del gabinete del canciller Gerhard Schröder en Alemania, la incorporación de la perspectiva de género se convierte en principio orientador de la política. Oigan esto. 2001, uniones civiles homosexuales. 2001 también, la prostitución es reconocida como un servicio y una profesión cualificada para el Seguro Social. Y año 2013, sentencia del Tribunal Supremo. Las deducciones fiscales para las parejas casadas también deben concederse a las parejas del mismo sexo a partir de los 10 años de unión civil. Todo esto es lo que ha hecho nuestra famosa globalización, nuestra famosa Unión Europea. Nuestra famosa libertad. Nuestra famosa libertad. Y se pone uno a pensar, don Randy, y dice, yo el otro día hablando con una persona decía, ¿quién me iba a decir a mí que hoy por hoy tenía yo que estarle planteando a las chicas que se vistieran decentemente? O sea, que tuviéramos que decirles qué es un hombre y qué es una mujer, cómo nace un hombre y cómo nace una mujer. Eso en la cabeza de nuestros abuelos, don Randy, se partirían de la risa porque es que no les entra. Y hermana, pero lo hacen, y cuidado, esto es un punto que en algún momento lo vamos a tocar, lo hacen también con conjuntos musicales, sobre todo de jovencitos, muy jovencitos. Hay un conjunto coreano muy famoso, muy famoso, y utilizan esas plataformas y forman alrededor de ellos plataformas como redes sociales propias, como los ARMY, o sea, las sobre todo ahí son seguidoras, en los cuales van infiltrando la idea de que la homosexualidad no es algo malo, y además de eso, que el suicidio es una buena solución. Evidente. Algunas de las frases,
la vida es un suicidio constante. Y muestran fotografías que son, pero vamos, espeluznantes para nosotros que ya somos viejos. Pero los chicos ven eso y dicen, bueno, será la solución. Porque si me lo están diciendo en este grupo de gente que nos queremos tanto y somos todos seguidores de estos chicos, algo habrá. Qué terrible, Y nos ¿no? van metiendo a través de todo eso, así como lo han hecho antes, cuando yo decía de este grupo inglés, cuyo cantante principal decía, hay que seducir a las mujeres, pero también el varón tiene que seducir a los varones. Cuando estas cantantes argentinas decían abiertamente de que sí, de que eran pareja y cantaban ese tema tan famoso que les llevó incluso a llenar estadios cantándolo, y nosotros ahí, bravo, bravo, y prendiendo los encendedores y haciendo firuletes, todo eso se Ya era sigue calor, utilizando, o sea, el demonio no cambia de táctica, sí. solo que cambia de persona, porque estas ya están viejas, y entonces ahora, si quiero seducir a las adolescentes para que vivan una vida de homosexualidad, tengo que agarrarlas con algo que les interese a ella. Y les pongo a estos chicos que algunos de ellos tienen facciones que son, o sea, son facciones más bien femeninas que masculinas. Entonces las chicas van Se entrando va en ese mimetizando el ambiente. ambiente y es verdad, don Randy, por eso es tan importante, porque es como que uno se mimetiza ciertamente y es un ambiente que ya, por eso a mí me llama siempre la atención eso de San Maximiliano, ¿no? Cuando él funda la milicia, la funda como respuesta para salvar a los masones, porque se da cuenta que los principios masónicos eran, no pudimos con la razón, no pudimos hacerle entender a la gente que quitarle a Dios a la gente a través de la razón, pervirtamos al hombre. Y fue pervertir a la mujer y vamos, el descenso es en picada y seguimos en descenso, porque esto, don Randy, es terrible. O sea, dice uno, ¿y qué pinta Dios en todo esto, no? Porque ¿por qué, Señor, por qué no te adueñas de nuestra libertad, no? Como Laurita Montoya cuando le entrega la libertad al Señor, mira, Señor, tan mal uso he hecho de la joya que tú me diste que tómala, Te la ¿no? regalo. Tómala y tú haz tú lo que quieras con mi libertad, porque realmente es esa libertad tan mal usada y luego que detrás de eso realmente somos carnada del demonio. Porque, por ejemplo, bueno, yo no sabía esto que usted está contando ahora, pero que a unos niños les digan que la vida es un constante suicidio, que a unos niños les inviten a pensar en eso, es evidente que detrás de eso está el padre de la mentira, el que nunca puede vivir. El homicida desde el principio. Claro, el que no puede, porque la vida es lo más hermoso. Exacto. Y entonces estamos como es una contradicción tras otra. Y fíjense, y con esto vamos a ir a una pausa, que ese mentiroso está haciendo una descripción de lo que es su vida. ¿Por qué? Porque el infierno es una Claro. constante muerte sin poder morir. Y entonces está diciendo, vente al infierno conmigo y tu vida se va a transformar en un constante suicidio, pero no vas a poder morirte. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Estamos junto a ti.
se caiga, cuando todo se venga abajo, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a salir corriendo o se va a quedar sujetando todo? Y es justamente eso, es decir, ¿va a permanecer usted en su ser, va a permanecer en este sí para poder ayudar al mundo? ¿O, piecitos para que te tengo, salgo corriendo, ¿no? Así es. Y es justamente el signo del cristiano. Porque muchos dicen, y es muy bonita la referencia, aunque no es propiamente la etimología de la palabra, pero la paciencia es como la ciencia de la paz, ¿no? Así es. Qué es bonito, decir, yo me encuentro en esa paz que me capacita para permanecer. Yo sé que tengo que permanecer. Y en lo triste, y esto lo hemos dicho muchas veces, que el mundo está como está porque los cristianos estamos como estamos. La culpa es nuestra, ¿eh? Sí. No le echemos la culpa al mundo, la culpa es nuestra, porque no estamos permaneciendo en nuestro ser. Y no nos interesa pensar, ¿no? Entonces, por eso el tiempo de solaz, de sosiego, es tan difícil ahora, como eliminar un ratito. Incluso las personas cuando están sin ruido se alteran. Exacto. Porque el enfrentarse con uno mismo es tremendamente difícil. Pero sigamos con la palabra. Hipomone no significa solamente perseverancia, sino resistencia, aguante, constancia en las pruebas, lo que hablábamos en el programa pasado. Cuando se trata de resistir a una presión, a una persecución, a algún cansancio o algún desánimo. Ojo, esto es muy importante, porque la paciencia se prueba en una circunstancia difícil. Difícil. En las pruebas que hablábamos en el programa pasado. No puede ser que yo me considere paciente cuando estoy en una playa de vacaciones. Sí. Y hermana, yo quiero aquí resaltar una cosa. Muchas veces las pruebas, porque cuando hablamos de pruebas pensamos en cosas graves, la muerte de alguien, un accidente, una desgracia. ¡Ay, qué prueba! Cuidado, la prueba del día a día, la prueba del permanecer fiel en el matrimonio, la prueba de permanecer fiel en mi empresa sin dejarme corromper, la prueba de permanecer fiel en una consagración, en una entrega. Esa es la mayor prueba. La del día a día. La del día a día. El horario en mi trabajo, el saber que voy a volver al mismo día, el saber que voy a encontrar a la misma esposa, en el mismo lugar, con los mismos hijos, y todo eso se transforma en una prueba, o sea, es la prueba del amor. Es decir, yo supero eso solamente con un ingrediente, la hipomone, la paciencia, que solo lo da un motor, es el amor. No puede ser. Si no hay amor, olvídese usted de paciencia, olvídese usted de nada, vamos. Y también, don Randy, qué importante ese matiz del amor, porque sin eso es amargura. Claro. Es lo del hijo La paciencia se transforma en resignación. Bueno, no me queda otra. Así es. Y es amargura, que al final es desamor, que al final es infelicidad. Porque siempre es lo del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo. Tantos años he vivido en la casa de mi padre, pero no me considero hijo de mi padre. No me diste un cabrito. O sea, es como decir, papá, no te aguanto. En la envidia de por qué yo he tenido que ser bueno, por qué me ha tocado ser bueno. ¿Por qué me tocó ser bueno? Cuando yo había podido, es de alguna manera envidiar el mal. Entonces, esa es verdad dentro de, qué bien que lo ha dicho, porque como no le pongamos la pócima mágica, que es el amor, no hay nada. No hay paz, no hay sosiego, y la paciencia se convierte en una resignación o en una amargura o en tengo que tener un desfogue para aguantar esto, porque esto no se aguanta. Y fíjense que es tanto así que yo recuerdo, y se ha hecho un estudio, y yo digo, sería bueno revisar ese estudio. Al padre Molina se le ha hecho un estudio, bueno, ¿de qué fue lo que más habló el padre Molina? Y es curioso, el padre Molina hablaba de la cruz, acababa en el amor. Sí. Hablaba de la obediencia, acababa en el amor. Hablaba de lo que fuera, las pruebas, la fidelidad, siempre terminaba en el amor. Era su tema. Primero porque era un enamorado. Y segundo, porque es la clave del cristiano. Claro. O sea, si yo hoy me planteo como una jovencita, siendo cristiana, decir, bueno, ¿salgo o no salgo con esta minifalda? Es que me falta amor. Si yo hoy como cristiano me planteo, ¿acepto o no acepto esta coima? Es que me está faltando amor. Así es. Sí, sí. Porque en el fondo la respuesta es clara. Si yo amo,
No voy a querer ofender a Dios. ¿Cómo voy a salir con un pantalón ajustado que me marque todo lo que no voy a dar? Exhibir todo lo que no voy a dar. ¿Cómo voy a salir con una minifalda? ¿Cómo voy a ponerme un escote más pronunciado de lo correcto? Todo eso es falta de amor. Exacto. Y don Randy, ahora que dice eso me acuerdo, estaba viendo el testimonio de Eduardo Verástegui que está en nuestro canal en NS, y él decía, ¿no? Cuando se encuentra solo en Los Ángeles, que a propósito me enteré que Los Ángeles es Nuestra Señora de Los Ángeles. Bueno, es otra de las cosas que han hecho los masones, ¿no? Hemos dicho también sí, en el programa pasado. Le han quitado todos los nombres. Y fíjese que en Francia, cuando la Revolución Francesa, lo primero que han hecho es quitar todas las referencias a los nombres sagrados que tenían las ciudades. Así es. Pues bien, él comenta que cuando él estaba en Los Ángeles solo y ya tiene su conversión al catolicismo, una conversión profunda, porque era un católico, pero católico de nombre, y él empieza a quedarse solo. Y empieza a quedarse sin trabajo, y de la noche a la mañana, después de tener manager, asistente, el que le lleva, el que le trae todo un séquito de gente alrededor de él, pues el decidirse por Dios le implicó la soledad absoluta, como a Sor Lucía de Fátima. El que se le apareció a la Virgen fue el empezar su sufrimiento, como a Santa Bernardita, como a todos los santos. Como todos los santos. Se atraviesa a Dios y oye que me hace... Con eso no estamos canonizando a Eduardo Verástegui, pero es la realidad de todo cristiano que se decide a vivir la fe. Exactamente, ¿no? Cualquier cristiano, ustedes y nosotros. Pero dice uno, qué tremendo, ¿no? Porque en ese momento es donde uno transforma el dolor en amor o lo transforma en amargura. Ahí está la decisión y la prueba que hablábamos la otra vez. Sí, dice uno, bueno, pues Dios mío, y para eso se necesita comprender, por eso es importante también ver la génesis de las palabras, la etimología, estudiar de dónde vienen, porque eso nos da como herramientas para pensar, que lo que le tenemos terror. En el Nuevo Testamento, cuando habla de la paciencia, habla como de lo que significa la fuerza del alma, para el cristiano que sufre tentaciones o que atraviesa un periodo de calamidades, que es nuestro tiempo, don Randy, que caracterizaban los últimos tiempos. Igualmente, la hipomonía bíblica está asociada a la esperanza. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Y aquí es fundamental también porque cuando Jesucristo viene, ya está abolida la ley y los profetas. Y la única ley es: amarás a tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Y viene Jesús, se acabaron todas las no sé cuántas leyes de los judíos, todas estas que eran cientos de preceptos, 400 y no sé cuántos. El amor. Entonces volvemos a lo mismo, don Randy, pero es importante ver cómo el trasvase del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cómo se va haciendo. Y sin embargo Dios, a pesar de eso, jamás en el Antiguo Testamento dejó a su pueblo. Bueno, la testarudez. Claro, y fíjese, hermana, que haciendo un análisis de lo que usted está diciendo y tomando en cuenta otros datos, ¿qué es lo que hace el demonio? ¿Qué es lo que hace? Es sencillísimo. Si no puedo contra el amor, desvirtuemos lo que es el amor. Así es. Y hoy hablamos de amor y pensamos en una expresión ínfima, mínima, iba a decir casi nula del amor, que es la expresión sexual. O sea, así es. El amor es anterior a esa expresión corporal. Así y no lo entendemos. Y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nos han roto los esquemas. Nos han puesto una información, iba a decir, tétrica de la realidad. Y claro, nos han dicho que en virtud de un amor malentendido han querido anular, lo que decíamos antes, anular el amor real, el amor libre, sexo libre para todo el mundo. ¿Sexo libre? Hoy estás pagando las consecuencias, hoy estamos pagando las consecuencias de lo que eso significó para el ser humano. Sí, lo que la pasa es que desvirtuación de la época de los hippies, pues todo el mundo se acuerda de lo bonito, de lo bucólico, pero ¿qué queda de eso? Nada. Hermana, yo he tenido familiares que han vivido la época álgida de los hippies, por ejemplo, en Argentina, cuando los hippies se iban al Bolsón, a la zona sur. Eso era un paraíso, sigue siendo un paraíso, es una hermosura, y se iban para allí. Pero ¿qué son hoy? ¿Qué son hoy? De ahí surgieron muchos de los artistas que hoy son muy famosos. Pero ¿qué son hoy?
¿Qué es de ellos hoy? Miremos su vida. ¿Han logrado verdaderamente lo que se proponían? No. No se puede. Antes de irnos a la última pausa, que vamos a saludar a Lucas Yarabi, espero que esté bien pronunciado el nombre, que escuchó uno de nuestros programas a través de YouTube, nos dejó un comentario, le ha gustado, y nos pide que oremos por su familia, por una familia que está, por un familiar que está delicado de salud, que es un familiar de aquí de Cusco. Pues con mucho gusto, o estoy yo leyendo mal. No, y un saludo para la gente de Cusco, perdón, ahí está. Ahora sí. Pues con mucho gusto vamos a rezar por este familiar tuyo, Lucas, quédate tranquilo. También vamos a rezar por la familia de Jorge Luis Aragón, por Nilda, Saturnina, Giovanna, Jennifer y Jazmín. También por Edson y Lilian, por las almas de Rómulo Coloma Vera y Amelia Ríos de Coloma, por la intención de Mary Puma Vera, por la salud de Gina Hilares y por toda su familia. Vamos a una pausa y enseguida retornamos, no se vayan, estamos
Muy bien, estamos nuevamente junto a ustedes. Nos quedan poquitos minutos, pero doña Claudia Chaparro hace una pregunta que no viene mucho al caso, pero sí viene al caso. La paciencia de Dios está, la manifestación más clara de la paciencia de Dios es el confesonario. Ahí nos perdona todo. Así es. Pero Claudia dice, por ejemplo, si una persona se va a confesar y no reza la penitencia, ¿puede o no puede comulgar? ¿Esa confesión vale o no vale? Lógico, la confesión vale. Si yo me olvidé la penitencia, la puedo rezar en cualquier otro momento. Y no necesito rezar la penitencia para poder confesar, para poder comulgar. Sí que tengo que cumplir con la penitencia porque es uno de los requisitos de la confesión. O sea, examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y cumplir la penitencia. Entonces, hay que cumplirla. Pero incluso puede suceder otra cosa. O sea, me dan una penitencia, y yo digo, ay, la voy a hacer después, y me olvido de hacer la penitencia. Uh-huh. Y vuelvo y me confieso otra vez y digo, ay, pero si yo no hice la penitencia, haga usted, cumpla la penitencia de los dos, porque usted no es que no ha tenido intención de no cumplir esa penitencia, sino que se le fue al olvido porque la dejó para después. Por eso sí es importante tratar de poner los medios, porque a veces también los sacerdotes nos mandan una penitencia que no es posible cumplir en ese momento, sino que tenemos que cumplirla a posteriori. Bueno, pues si en ese caso yo puedo ir porque yo ya me confesé, lógico, ya recibí la absolución, ya estoy en gracia de Dios. La penitencia no me devuelve la gracia de Dios. La gracia de Dios me la devuelve la absolución sacramental. Así es. Para que lo tengamos en cuenta, porque sí, o sea, es muy buena, estas preguntas son buenas porque es una catequesis dentro de nuestra catequesis. Vamos ya, recta final, hermana, mensaje final, por decirlo de alguna manera. La perseverancia, ¿no? Y el comprender, don Randy, que la paciencia se forja en un amor fiel, que es, vuelvo y digo lo que nos da mucho miedo hoy, nos da pánico el compromiso, no nos conviene que haya un Dios tan bueno, porque nosotros no queremos ser hijos y responder a un Dios tan bueno, porque no estamos construyendo una sociedad completamente inmadura, en donde nadie asume las consecuencias de sus actos, en donde solamente estamos señalando al que sigue como el culpable, en donde vivimos como los vasos desechables, ¿no? Yo vivo mi trocito de vida y el que venga el que venga después de mí que se apañe. Entonces, como retomar el concepto de fidelidad y retomar el concepto de virtud, lo que usted decía me ha parecido muy impactante, ¿no? Porque incluso en la manera de hablar hemos cambiado todos los términos y cada vez hacemos más pofas las traducciones y cada vez hacemos más insustancial el lenguaje, ¿no? Y no sabemos ni de lo que estamos hablando. Retomar el concepto de fidelidad, de compromiso, para poder comprender a ese Dios que siempre, siempre nos está esperando. Este librito no tiene pierde, me gustaría seguirlo comentando en otro programa, pero sí, don Randy, que le pidamos al Señor que nos haga comprender el valor de la virtud de la paciencia para poder entender el valor del amor de Él, que sigue perpetuamente hasta el fin de los tiempos, porque así lo ha dicho, en la Eucaristía acompañándonos y dándonos fuerza para seguir viviendo. Dándonos fuerza. Es que la experiencia de aquellos que se deciden hacer una hora de adoración es transforma la vida. Incomparable. O sea, y todos dicen lo mismo. Sí, Eduardo Verástegui decía lo mismo, don Randy, que su vida cambió a partir de que empezó a ir a misa y a comulgar todos los días. Decidámonos. Es la única forma de cambiar el mundo. Este mundo no se cambia con este político, con el otro político, con este partido político, con este plan quinquenal, con este otro plan, no, que vamos a hacer esto, lo otro. Eso no se cambia así. Este mundo lo cambia usted y lo cambio yo si cambiamos nosotros de conducta, si nos decidimos a vivir la fe plenamente. Es la única forma. Todo lo demás, cháchara, cáscara, címbalo que retiñe, dice el apóstol, porque es el amor el que cambia el mundo. Y siembra amor y cosecharás amor. Además de las intenciones que ya hemos leído, vamos a rezar por la salud de Luis Ángel Aragón. Hoy lo van a operar en Lima, pues la oración no tiene fronteras y no tiene tiempos, así que Luis, tranquilo, todo va a ir bien. Por la salud de José Enrique y también de Lisbeth Karina,
también por Sabina y por María Alvarado. Todas estas intenciones, también las que cada uno de ustedes tiene en su corazón, porque la unión hace la fuerza. Vamos a ponerla juntos en las manos de nuestra Madre Santísima. A ella le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, muchísimas gracias. A usted, don Randy, gracias. Gracias a todos ustedes. Yo espero que este programa haya puesto un granito de arena y que nos despierte, y tenemos que despertarnos de ese sopor, de ese sueño. Aquí en este estudio hay yo creo que debe haber algún chapino dando vuelta por ahí que nos pone el sopor y el sueño. Pero yo no puedo dejar de hacer algo que estoy haciendo todos los días, extenderte la mano. Todavía nos faltan más de 200 soles para poder cancelar la cuenta de la luz. Si no la cancelamos, pues lamentablemente, por lo menos aquí en el Cusco, no vamos a poder transmitir porque nos van a cortar la luz en la torre de transmisión. Así que te pido por favor, ayúdanos para que los corazones de Jesús y de María puedan seguir estando junto a ti.